Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que estén viendo este video. Soy Alondra Arellano García y estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Nayarit. Este video es para la clase de corrientes epistemológicas impartida por el profesor Hugo Montaño Fregoso, donde abordaré algunas de las corrientes epistemológicas expuestas a lo largo del semestre. Empezaré hablando de la fenomenología, la cual es un método muy interesante de análisis. Mundanamente podríamos decir que es el estudio de los fenómenos, como su nombre lo dice, pero tiene un método muy interesante, el cual se llama epogé. En pocas palabras, consiste en mantener un silencio escéptico ante un fenómeno para no contaminarlo con nuestros prejuicios o los prejuicios de los demás. Parecido a lo que hacen en los laboratorios, que agarran una muestra y la aíslan de todo para que sepan que lo que están analizando solo tenga que ver con esa sustancia y así se evitan que se le pegue otra sustancia, sea por el motivo que sea. O sea, agarras una idea y tratas de separarla de todas las ideas que tenga alrededor hasta que se quede sola y así podamos intentar entenderla por lo que es y no por lo que nosotros de antemano pudiéramos intentar que es u otros nos hayan dicho sobre esto. De esta forma vamos a las cosas mismas, a su esencia, que también se le conoce como eidos. Todo este proceso nos evita caer en sesgos. La mente humana tiene sesgos donde si nosotros defendemos una idea sin haberlo pensado mucho, es más difícil ver las pruebas de que esa idea es incorrecta. A esto se le llama sesgo de confirmación y se previene justamente haciendo uso de la fenomenología. Em, Autores destacados de esta corriente podremos encontrar a Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty. Aportaciones que ha hecho la fenomenología podemos mencionar a la filosofía de la existencia. También está la obra filosófica de Sartre titulada El ser y la nada. También hay un ensayo titulado Ensayo de ontología fenomenológica, el cual fue escrito por Merleau-Ponty. Claro que todo esto suena muy bonito, pero no es tan fácil. Somos irracionales e indudablemente vamos a caer en ideologías que nublen nuestro juicio. Haría falta mucha práctica para que no nos pase en tan grande escala, pero aún así siempre tendremos un margen de error. Ahora, puedo nombrar algunos ejemplos dentro de la realidad educativa. Por ejemplo, en el diseño curricular, la fenomenología fue fundamental para el modelo interpretativo cultural. También creo que no hace falta mencionar que en investigación pedagógica se utiliza mucho, sobre todo para los estudios cualitativos. También el enfoque humanista que se usa en gestión fue fundamental esta corriente para su desarrollo. De igual manera, puedo encontrar algunos principios que tienen muchos profesores para enseñar, sobre todo cuando en el seminario pues nos decían que no nos casáramos con una corriente en específico. Como segunda corriente epistemológica voy a hablar de la dialéctica crítica, el cual pues es un método de investigación que maneja el diálogo como su principal recolector de información. Es decir, analiza la realidad y además por medio del diálogo busca soluciones. La escuela de Frankfurt fueron los principales exponentes y sus aportaciones más que nada siguen teniendo relevancia, ya que busca unir la teoría con la práctica. Claro que, como comentaba en el seminario, se escucha muy de color de rosa porque no es nada fácil pasar de un paradigma a otro. A veces los estudiantes llevan años condicionados a obedecer y que de repente les quieras cambiar la dinámica de trabajo y emanciparlos de su propio conocimiento es muy complicado. Ejemplos en lo educativo, puedo hacer mención de diseño curricular, que el currículo oculto es un gran ejemplo de esta dialéctica crítica. En investigación pedagógica, el método de la hermenéutica es un gran ejemplo también de la dialéctica crítica. Y pues en gestión, el protocolo de diálogo que normalmente se hace a la hora de que hay una contingencia, en esa teoría de la contingencia, pues se utiliza un diálogo muy parecido a esto de la dialéctica crítica y sirve para responder a las problemáticas sociales que se crean dentro de esta empresa.
Entre algunas de sus principales teorías que tiene la dialéctica crítica, pues es la teoría crítica. Y por último, de manera muy general, quiero hacer mención de los paradigmas emergentes, que son la inteligencia sentiente, el pensamiento complejo, el pensamiento decolonial y las epistemologías del sur, con personajes como Foucault, Edgar Morin, Paulo Freire, etc. Son otros diversos paradigmas, en el caso de las epistemologías del sur, llevan a cabo reflexionar de manera creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico presente. En la práctica docente, sin duda me hace pensar en el método Montessori, donde les dan libertad a los niños para que aprendan jugando. En la investigación pedagógica, tomar en cuenta la interculturalidad y la multiculturalidad es importante para los diversos estudios. En diseño curricular, el modelo organizado por proyectos también me hace pensar mucho en estos paradigmas emergentes. Y bueno, se ven muy interesantes, principalmente porque critican que el conocimiento venga de Europa y que a nosotros no nos está ayudando. Creo que no podemos caer tampoco en el indigenismo, que lo vi en uno de los videos. Pues si bien es verdad que los europeos masacraron y hurtaron muchísimas culturas y hasta ellos se creen todavía que en la actualidad ellos vinieron a liberarnos y todas esas cosas, pues los indígenas tampoco eran como unas blancas palomitas, pues estaban en guerra con numerosos pueblos. Creo que lo importante aquí es no juzgar como blanco y negro y entender que todo es una escala de grises donde todos cometieron actos que no están justificados. Mm, y bueno, esto más que nada, esos paradigmas emergentes, pues se reducen a esto, que hay distintas dimensiones y distintos puntos de vista. Yo como una mujer de 19 años, latina, mexicana, en este contexto nayarita, no puedo pensar igual que un asiático de 30 y tantos años, o que una mujer de 50 de Europa, ni de chiste. Y bueno, en las epistemologías del sur, más que nada, ellos hablaron mucho de la crisis que tenía esta teoría eurocentrista, donde pues los europeos se sentían como el centro del universo y absolutamente todo el conocimiento estaba en base a lo que ellos decían, principalmente porque pues eran los que tenían mayor aporte económico y tenían más probabilidades para poder estudiar. También por eso las personas de estos países acá en Latinoamérica pues estaban quedando un poco atrás porque pues a Latinoamérica siempre nos llega todo después. Y bueno, esto se podría diferenciar, esos paradigmas emergentes se diferencian de la dialéctica crítica y de la escuela de Frankfurt más que nada porque eso está adaptado a nuestro contexto, al contexto latinoamericano. Sobre todo pues Paulo Freire, que fue uno de los principales exponentes, pues era de Brasil.